Buenos días, mis amados hermanos, que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Es un placer para mí y para mi familia el poder adorar el nombre de nuestro Dios junto con ustedes en este hermoso día. Reciban saludos, mis hermanos, de parte de nuestros hermanos allá en Galena Park, por el área de Houston. Les mandan muchos saludos, me dicen manden saludos, entonces yo cumplo con mandar los saludos. Vamos a meditar entonces, mis hermanos, aprovechar el tiempo en estos minutos que tenemos para escudriñar el mensaje de nuestro Dios, y los voy a invitar a abrir sus Biblias allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 44 al 49. Vamos a encontrar, déjame pongo esto por acá, ¿sí? No moleste. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 44. Primer libro de Samuel, 17, 44 al 49. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar a pie al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hasta ahí, mis hermanos, la lectura. No cabe duda, mis hermanos, que esta es una historia quizás favorita de muchos de nosotros. A muchos nos emociona la historia de David en contra del filisteo llamado Goliat. Cuando escudriñamos y leemos la escritura acerca de David contra Goliat, es una historia, mis hermanos, que nos llena de confianza en Dios. Como un hombre tan pequeño, o bueno, un hombre normal, iba a pelear contra un gigante. Es una historia, mis hermanos, que nos debería llenar de confianza en Dios. Pero también podemos encontrar una historia de valentía, una historia de victoria. Y de esta historia, mis hermanos, podemos tomar grandes lecciones acerca de las actitudes que tuvo David para enfrentar a ese gigante llamado Goliat y derrotarlo. Seguramente cuando pensamos nosotros en un hombre matagigantes, ¿en quién pensamos? En David, ¿no? En matagigantes pensamos en David, en un guerrero matagigantes. Fíjense, mis hermanos, pero en esta mañana quiero reflexionar con ustedes una historia completamente diferente. Una historia diferente a la que acabamos de leer. Aquella historia que nos debe llenar confianza. Una historia de victoria y de valentía. Vamos a estar viendo en esta mañana algo completamente diferente. Una historia, mis hermanos, en la cual David, ese matagigantes, no pudo derrotar a un gigante el cual él se enfrentó, sino que lo tuvieron que vencer sus siervos. Es decir, que le robaron la victoria, ya que la victoria que tuvieron no fue de él, sino de otros. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al versículo 17. Encontramos esta historia completamente diferente a la que tuvo David en contra de Goliat. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al versículo 17. Y volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Fíjense bien, los filisteos eran enemigos ¿de quién? Del pueblo de Israel. No era la primera vez a la que se iban a enfrentar a ellos.
Dice la escritura que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon los filisteos. ¿Y David qué hizo, mis hermanos? Note lo que dice la escritura. David, ¿qué hizo? Se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Esto equivale, mis hermanos, aproximadamente a 9 libras. A 9 libras, si no conoce como yo las libras, se lo voy a decir en kilos, aproximadamente entre 3 a 5 kilos. Era la lanza que tenía este hombre llamado Isbi-Benob, y quien estaba ceñido con una espada nueva y trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. ¿Qué podemos ver en estos versículos, mis hermanos, que acabamos de leer? Podemos ver el momento en el cual David se enfrentó a otro gigante. Ya había peleado ¿contra quién? ¿Recuerda? Contra Goliat. Ahora está en batalla contra otro gigante llamado Isbi-Benob. Y David, mis hermanos, ya no era el jovencito que enfrentó a David, ya no era ese pastor de ovejas que mató a Goliat, sino que ya era el rey de Israel. Ya era un hombre adulto, aproximadamente, hermanos, se le calcula que tendría unos 60 años cuando enfrentó a este gigante. Y vemos, mis hermanos, que a pesar de que David era un matagigantes, el resultado de esa batalla era completamente diferente a la batalla que tuvo contra Goliat. David no pudo vencerlo. Tuvo que llegar uno de sus valientes para defenderlo y matar a ese gigante. ¿Qué podemos encontrar en esta historia? Bueno, podemos encontrar algunos errores que le robaron la victoria a David. Y esos errores, mis hermanos, que no permitieron que David tuviera la victoria sobre ese nuevo gigante que vino en contra de él para enfrentarlo. Y esos mismos errores que tuvo David también los podemos tener nosotros. Y esos errores, quizás como lo tuvo David y como los lleguemos a tener nosotros, nos van a robar también a nosotros la victoria en las batallas que enfrentemos en nuestra vida. Pero antes de ver esos errores, mis hermanos, que tuvo David, notemos dos cosas interesantes acerca de esta historia que la podemos aplicar también a nuestra vida. Vamos a reflexionar, mis hermanos, en esos detalles importantes. El primer detalle es, mis hermanos, que Satanás no va a dejar de enviar gigantes a nuestras vidas, en nuestra contra. Versículo 15, y notemos lo que dice: que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y dice la escritura que David se cansó. Tenemos que estar seguros todos nosotros que aunque hayamos tenido grandes batallas, a pesar de que hayamos tenido grandes victorias, no va a ser la última que enfrentemos en nuestras vidas. Pues Satanás, ¿sabe qué va a hacer? Va a levantar nuevos gigantes para derrotarnos. ¿El enemigo quiere derrotarnos, sí o no? Quizás nosotros hemos vencido grandes batallas. Por ejemplo, la gran batalla del alcoholismo. Quizás las hemos vencido. El gigante, tantos problemas que va a mandar el enemigo. Quizás hemos vencido grandes batallas. Han venido a nosotros grandes batallas y hemos vencido. Pero hay que recordar, mis hermanos, que el enemigo va a levantar grandes enemigos a nuestras vidas. La escasez, la enfermedad, el gigante de la infidelidad en el matrimonio. Entonces, mis hermanos, por eso siempre tenemos que estar preparados para enfrentar con valentía y con fe los grandes gigantes que van a venir a nuestra vida. Pero debemos estar confiados en nuestro Dios, confiados en que tenemos un Dios que es poderoso, como lo dice Jeremías capítulo 20, versículo 11. Jeremías capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué van a hacer? Van a tropezar.
y no van a prevalecer y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El primer detalle es que el enemigo va a mandar nuevos gigantes a nuestras vidas para derrotarnos. Pero el segundo detalle que encontramos es que Satanás siempre va a utilizar nuevas estrategias. Él va a utilizar nuevas estrategias para que nosotros seamos derrotados. Y en el versículo 16 decía la escritura: e Isbe-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñidos con una espada nueva, trató de matar a David. Isbe-Benob, mis hermanos, dice la escritura, que enfrentó a David con una espada nueva. Eso nos permite también comprender a todos nosotros que Satanás siempre usará nuevas formas para tratar de desanimarnos, nuevas estrategias para tratar de hacernos caer. Él va a mandar nuevas tentaciones, y Satanás nunca nos va a atacar de la misma forma. ¿Recuerda cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Cuántas tentaciones le mandó a Satanás a Jesús? 3, ¿verdad? Y no fueron las mismas, fueron diferentes. Bueno, de la misma manera, el enemigo nos va a tratar de derrotar con nuevas, de diferentes formas. Por eso el Señor nos hace un llamado muy importante a todos nosotros, que velemos. Recuerda lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda, mis hermanos, alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Pero veamos, mis hermanos, de lo que acabamos de leer de esta historia de David en contra de este gigante llamado Isbe-Benob. ¿Cuáles son los errores que nos pueden robar la victoria, así como le robaron la victoria a quién? A David. Bueno, veamos 3 cosas en esta mañana. En estos minutos que tenemos, veamos 3 cosas de nuestro tema: errores que nos roban la victoria. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana: errores que nos roban la victoria. ¿Y cuáles son los errores que nos roban la victoria ante los ataques del enemigo? Bueno, vamos a ver 3 cosas. Primeramente, lo primero, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, versículo 15, encontramos nuestro primer asunto, aquello que nos roba la victoria. Dice la escritura: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon los filisteos, y David, ¿qué hizo? Se cansó. Primer error, mis hermanos, que encontramos. El primer error que nos puede también nosotros robar la victoria es, número 1, la autosuficiencia. La autosuficiencia, mis hermanos, nos puede robar la victoria. Podemos ver, mis hermanos, que David vino a enfrentar a este gigante de una forma completamente diferente a como lo hizo contra el gigante Goliat. Ese Goliat filisteo que peleó contra David. Esta vez, mis hermanos, vino David contra Isbe-Benob a pelear de una manera diferente. Primeramente, David era el rey de Israel, ¿sí? David ya tenía experiencia en la guerra, en las batallas. Era un hombre victorioso. ¿No recuerda usted cómo cantaban aquellas personas que decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus cuantos? A sus 10,000. Entonces era un hombre experimentado en batalla, tenía experiencia, y seguramente David ya estaba acostumbrado a las grandes batallas, ya era experto en derrotar grandes enemigos, y su corazón estaba confiado en su experiencia, en su valentía y también en su fuerza. Ahora recordemos la forma en cómo David, siendo un jovencito y un simple pastor de ovejas, enfrentó a un gigante llamado Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 46, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra.
y toda la tierra sabrá que hay Dios. ¿En dónde? En Israel. Esta vez, mis hermanos, David vino a esta batalla siendo un hombre, siendo un rey, pero los resultados fueron completamente diferentes. Contra Goliat, aquella batalla contra Goliat fue una gran victoria, pero contra este nuevo gigante, Ibn-Benob, casi le cuesta la vida. Eso nos debe hacer reflexionar a todos y cada uno de nosotros, que nunca hay que sentirnos tan expertos, que no nos sintamos tan preparados y tan capacitados, que lleguemos a pensar, mis hermanos, que no necesitemos de Dios, que no necesitamos de Dios para pelear nuestras batallas, porque la palabra es muy clara. La palabra de nuestro Dios nos dice en Proverbios capítulo 21 versículo 31: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios, Jehová da la victoria. Piense, no nos sintamos tan prepotentes. Muchas de las veces adquirimos experiencia y no queremos que nadie nos ayude. Cuando yo hacía mis prácticas, mis hermanos, cuando yo estaba en la universidad, tenía que hacer mis prácticas. Y de principio, hermanos, yo no sabía nada. Bueno, sí sabía cositas, pero no cómo manejaban en la industria lo que se tenía que hacer. Y uno llega, hermanos, con humildad para aprender. Pero ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo? Uno va agarrando experiencia. Ya no necesito de tu ayuda. ¿Qué dicen los niños cuando están empezando a caminar? Hey, déjame. Así me decía mi niño cuando empezaba a caminar: no necesito que me ayudes. ¿Por qué? Porque a veces, mis hermanos, con la experiencia creemos que ya no necesitamos de nadie más. Y nos olvidamos ¿de quién? Nos olvidamos de Dios. Cuando aprendí a manejar, me encomendaba a Dios: llévame, que me lleves con bien. Muchas veces, hermanos, ya cuando viajamos nos sentimos expertos y no nos encomendamos ¿a quién? A nuestro Dios. No nos sintamos tan preparados, tan expertos, que lleguemos a pensar que no necesitamos de nuestro Dios. Porque ahí dice Proverbios 21:31: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de Dios, ¿qué podemos hacer, mis hermanos? Nada. Cada batalla de nuestra vida, cada gigante que nos toque enfrentar, tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios. Salmos 7:1, Salmos capítulo 7 versículo 1: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. ¿Por qué fracasó David, mis hermanos, en la batalla? La escritura nos narra cuando está peleando con Goliat, que fue y le dice: tú has provocado a Dios y vienes con espada, con lanza, pero yo vengo ante ti respaldado con mi Dios. Yo vengo con mi Dios y nos va a librar de esta batalla. Pero contra Ibn-Benob, ¿qué dice la escritura, mis hermanos? Que fue y peleó. Nos narrará o nos narró que dijo las mismas palabras en contra de este gigante. Tengamos cuidado en nosotros en la autosuficiencia, porque la autosuficiencia, mis hermanos, nos puede robar la victoria. ¿Qué más nos puede robar la victoria? Ya vimos primeramente, número 1, la autosuficiencia. Número 2, dice la escritura ahí mismo en segundo libro de Samuel capítulo 21 versículo 15: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Número 2, errores que nos roban la victoria. Número 2 es poner nuestra confianza y esperanza en los hombres. Poner la confianza y la esperanza en los hombres nos va a robar la victoria. Seguramente David no solamente se sentía confiado con su valentía. Quizás David no se sentía solamente confiado en su experiencia, sino que David se sintió confiado para pelear con ese gigante porque venía acompañado de sus siervos. Y esos siervos eran llamados los valientes de David. Eran hombres valientes y eran hombres expertos para enfrentar batallas, pero también para matar gigantes. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4 al versículo 8.
Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4 al versículo 8, encontramos una historia de los valientes de David. Dice la escritura: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Dice, los filisteos. Y Sibecai Ustaita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Versículo 5. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Nanán, hijo de Jair, mató a Lachmi, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Ged, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, y 24 por todos, y era descendiente, dice la escritura, de los gigantes. Versículo 7. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David. ¿Y de quién dice la escritura? De sus siervos. Aunque sus siervos pudieron vencer al gigante, en esa guerra que estaba enfrentando el pueblo de Israel, David, el rey David, en contra de este gigante llamado Isbi Benob, aunque fue una victoria, para David, mis hermanos, fue una derrota. Nosotros debemos reconocer que para enfrentar las batallas de esta vida, nuestra confianza, mis hermanos, debe estar puesta en nuestro Dios, no en los hombres. Que nunca pase por su mente poner la vista y la confianza en los hombres, porque nuestra vista está en nuestro Dios. Jeremías capítulo 17 versículo 5. Jeremías capítulo 17 versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no nos va a dar la espalda a los hombres? ¿Cuántas veces no ponemos nuestra confianza en el hombre? Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre? Nos traiciona. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros vengamos delante de Dios, no pongamos la vista en los hombres, sino en Él. Él es el que nos va a dar la victoria. En esta historia, mis hermanos, David no iba solo. ¿Y verdad que cuando uno anda solo se siente en desconfianza? Cuando me toca viajar sin mi esposa, hermanos, yo me siento como bien preocupado. Pero cuando vengo acompañado con mi familia, ¿sabe cómo me siento? Con confianza. David, cuando fue a pelear contra ese gigante, no iba solo, iba con sus siervos. Pero en esa batalla, mis hermanos, casi le cuesta la vida a David. Aunque fue una guerra para ellos, una victoria para ellos, para David fue una derrota. Por eso, mis hermanos, no pongamos la vista en los hombres, sino ¿quién? En nuestro Dios. Porque si ponemos la vista en el hombre, si ponemos la mirada en aquel que es inconstante en sus caminos, como lo narra la escritura, vamos a fracasar y nuestra victoria va a ser derrotada. Hemos visto dos cosas. Primero, que la autosuficiencia nos roba la victoria, y poner, número 2, la vista en el hombre, la confianza en el hombre. Pero hay una tercera, mis hermanos. Hay una tercera error que nos va a robar la victoria, y esa la encontramos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. De ahí estamos tomando nuestra lección. Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Cuál es el tercer error, mis hermanos, que nos puede robar la victoria? Número 3, pelear solamente en nuestras fuerzas. David, ¿qué dice la escritura? Recuerda, lo hemos mencionado muchas veces en estos momentos que hemos leído. Cuando David peleó contra los filisteos, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó con sus fuerzas? Se cansó. David se cansó. El resultado de pelear con nuestras fuerzas y no en las de nuestro Dios, mis hermanos, como lo hizo David, va a venir en nosotros el cansancio. El cansancio es el resultado inevitable de querer nosotros enfrentar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. David, dice la escritura, que se cansó, y sus hombres decidieron que nunca más saliera a las batallas
con ellos. Versículo 16 y versículo 17. E Ibn-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Trate de ponerse usted en los pies de David. David, un hombre que venció guerras, que derrotó gigantes, que muchas veces, mis hermanos, fue librado de la muerte. Escuchar esas palabras de sus siervos diciéndoles: de aquí en adelante no vas a salir con nosotros a la batalla. Imagínense, muchos de nosotros tenemos un poquito de ¿cómo podríamos decirlo sin que se escuche mal? Por no decir orgullo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos gusta que nos digan las cosas porque le afecta a uno en el orgullo? Una vez le dijeron: hermano, usted ya no va a predicar porque ya está grande, ya no puede usted predicar. ¿Cómo cree que se sintió aquel hermano? Un hermano que toda su vida ha predicado el evangelio, una persona que ha dedicado su vida. Imagínese que le digan: hermano, usted ya no va a predicar porque ya está grande. Imagínese a David, un hombre de guerra, diciéndole: ya no vas a salir a la guerra. Nosotros debemos tener la sabiduría, mis hermanos, de no tratar de enfrentar las batallas de la vida solos, en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras propias capacidades. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros, si nos sentimos cansados por las batallas de la vida, tenemos que renovar nuestras fuerzas en Dios. Recuerda lo que dice Isaías 40:29. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si nos sentimos cansados de pelear con los gigantes de nuestra vida, en esta mañana aceptemos el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si peleamos por nuestras propias fuerzas, mis hermanos, vamos a fracasar. Si yo pienso que yo voy a hacer las cosas porque yo las puedo, porque tengo fortaleza, voy a fracasar. Yo necesito de Dios en mi vida. Yo necesito que Dios, mis hermanos, me acompañe. Moisés le dijo: si tú vas con nosotros, vamos a avanzar. Pero si tú no vas con nosotros, no nos permitas dar un paso. ¿Cuántos de nosotros vamos en la vida, en nuestro día con día, y Dios no va acompañado con nosotros? Creemos que Dios está en nosotros, pero muchas de las veces nuestras actitudes hacen que nos alejemos de Dios. ¿Recuerda a Sansón? ¿Recuerda a Sansón cuando Dios, mis hermanos, estaba con él? La fuerza de Sansón venía por él. ¿Era por medio de él? No, mis hermanos, era por medio de Dios. Y cuando aquella mujer le trasquiló el pelo, dijo Sansón: bueno, yo los he vencido, una más no va a ser más. ¿Y qué hizo cuando fue Sansón a pelear con los filisteos? Fue derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué fue derrotado Sansón? Porque Dios ya no estaba con él. Yo les pregunto: ¿está Dios hoy con nosotros? Amén. ¿Está hoy Dios con nosotros, mis hermanos? Amén. Que sea así siempre, porque vamos a fracasar. Va a haber, hermanos, errores en nuestras vidas que nos van a robar la victoria. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo, mis hermanos? Porque dice la Escritura que somos vencedores, ¿no? Somos vencedores. Pero ¿qué nos va a separar de esa victoria? La autosuficiencia, número 1. ¿Será que nos va a robar la victoria confiar en el hombre o pelear con nuestras propias fuerzas? Hoy Dios, mis hermanos, nos hace una invitación a que no nos olvidemos de Él. Recuerda cuando allá en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 está el Señor tocando a la iglesia para ver si alguien aún responde al llamado. La invitación es, mis hermanos,
a que no peleemos con nuestras propias fuerzas, a que nosotros al momento de ser bautizados tenemos la esperanza y la aseguranza de que vamos a ir a la vida eterna. Esa es nuestra victoria. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es nuestra victoria, mis hermanos, el deseo de obtener la corona de la vida. Pero van a haber obstáculos en nuestra vida que nos van a querer quitar esa corona de victoria, de justicia. ¿Está usted hoy delante de Dios bien? Si no es así, le hacemos la invitación para que hoy usted esté a cuentas con nuestro Dios. Hemos visto, hermanos, nuestro tema, errores que nos roban la victoria. Como David, que no pudo derrotar a ese gigante, pero nosotros con nuestro Dios a nuestro lado podemos derrotar a aquellos gigantes que nos lleguen a nuestra vida. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a cantar un himno final. Dios los bendiga.